Para continuar con nuestro tema y con nuestra mesa, les quiero presentar a Carmen Lagos Ditborn, que nos va a presentar sobre el enfrentamiento de los pacientes que han sufrido ACES. Ella es médica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es psiquiatra infantil y de la adolescencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es terapeuta en trauma infantil del Centro Comunitario de Salud Mental Familiar de Puente Alto. Así que, Carmen. Bueno, gracias por la presentación, Cata. Mi nombre es Carmen Lago. Yo soy, como dijo la Cata, psiquiatra infanto-juvenil, pero trabajé 3 años como médico de atención primaria en el CESFAM Juan Pablo II, que entonces conozco bien la realidad de la atención primaria, conozco lo que es atender salud mental en 15 minutos o que aparecen muchísimos antecedentes y uno no sabe muy bien cómo organizar el tiempo. Bueno, y un poco a partir de mi experiencia trabajando en el Juan Pablo fue que me quise especializar más en salud mental y ser psiquiatra infanto-juvenil. Así que... voy a ir, yo en vez de presentar tanto estudio, voy a ir como más a lo más práctico, durante todo este tiempo yo he ido como ordenando, porque el tema de la salud mental para nosotros los médicos es como bien etéreo, como que uno no sabe mucho de dónde agarrarlo. Y no funciona como las otras enfermedades, así como amigdalitis bacteriana, antibióticos, se mejora, sino que esto es mucho más complejo y en nuestra cabeza como más racional de médico cuesta más armarlo. Entonces yo les voy a mostrar un poco cómo, una propuesta de cómo enfocarlo, ¿ya? Bueno, un caso clínico que podría ser como un paciente tipo que uno le llega a consultar a un CESFAM, podría ser un niño que es derivado del colegio a los 9 años porque tiene agresión con la autoridad y con los pares, no respeta a la profesora, le pega a la mamá, se pelea con los compañeros en el recreo. Además le cuesta mantener la atención y concentración durante la clase. Por lo mismo, en el fondo, tiene un retraso en el currículum escolar, se ha quedado repitiendo, le ha costado más aprender. Y si uno este niño lo pone como en la clasificación diagnóstica actual, uno podría decir, mire, probablemente es un niño que tiene un trastorno posicionista desafiante, un trastorno por déficit atencional, hiperactividad, trastorno de aprendizaje, trastorno disocial, etc. Y lo podríamos llenar de etiquetas en el fondo. Pero cuando uno se pone a ver la historia de este niño, y ahí es donde entran la importancia de la experiencia adversa en la infancia, vemos que es un niño que ya en el embarazo sufrió, su madre sufrió violencia intrafamiliar, la mamá consumió pasta base, recién nacido fue prematuro, estuvo en incubadora 15 días, a los 6 meses tuvo múltiples hospitalizaciones por síndrome bronquial obstructivo, al año llevaba una residencia de protección donde se generaba autolesiones, tendía conductas de autobalanceo. A los 3 años se entrega los cuidados a la tía materna. A los 5 años tiene problemas de conducta, dificultad para aceptar los límites, explosiones de ira, rabia, cuesta calmarlo. A los 7 años sufre un abuso sexual no familiar, además se cambia de barrio, casa, de colegio. A los 9 años tiene agresión a las figuras de autoridad y pares, y la tía explicita que quiere devolver los cuidados, ¿ya? Y esto, en el fondo, lo que tenemos actualmente como médicos es en general estos diagnósticos, que como que no dan cuenta de la complejidad que hay detrás de la conducta del niño, ¿ya? Y en el fondo también vale la pena preguntarse quién es el que tiene el trastorno, quién es el oposición, o sea, quién tiene la enfermedad, la tiene el niño, la tiene la madre, la tiene el ambiente, la tiene la sociedad por no haber protegido a ese niño o a esa madre correctamente. Entonces es algo mucho más complejo, ¿ya? Solo para recordar, porque creo que es importante visualizarlo, es que los efectos que tienen las experiencias adversas y el trauma en el desarrollo, ¿ya? Los niños por fuera pueden verse igual,
pero son cerebros distintos, ¿ya? Tienen cerebros distintos. Ahí vemos una diapositiva que es de una foto del doctor Bruce Perry, que es uno de los que se ha dedicado a estudiar harto esto, y que vemos claramente que el cerebro de un niño que crece en un ambiente normal es de mayor tamaño, que un niño que crece en un ambiente de extrema negligencia. Eso es a los 3 años de vida, ¿ya? Tienen menos número de neuronas, menos número de conexiones interneuronales, ¿ya? Y entonces es de esperar que un niño que crece en un ambiente 24/7 de buen trato, como es el que está a un lado de la pantalla, va a tener un cerebro distinto que el que crece en un ambiente 24/7 de miedo y de temor y de amenaza, que es un poco lo que nombraba Felipe. Entonces, el niño que crece en un ambiente de buen trato va a tener un sistema límbico bien regulado, va a tener una amígdala normal, un hipocampo que funciona. Esto le va a permitir lograr autorregularse, va a poder poner atención en clase, va a tener buena función ejecutiva, va a ser capaz de planificar, va a lograr conectarse con los otros, tener empatía y va a lograr un desarrollo moral. Versus un niño o el cerebro de un niño que crece en un ambiente de malos tratos, que en el fondo va a tener, es un poco artesanal mi arreglo del dibujo, pero es una hipertrofia de la amígdala, alteración del sistema límbico, que va a hacer que en el fondo sea un niño que esté constantemente hiperalerta, porque tiene que estar atento al peligro, es una adaptación para sobrevivir a los ambientes de malos tratos. Entonces son niños que están más hiperalerta, que les cuesta mucho más regularse, que tienen baja tolerancia a la frustración, y como están como gastan tanta energía en el sistema límbico, no logran como acceder y subir a la corteza. Entonces, en general tienen déficit en las funciones ejecutivas, dificultades en el aprendizaje, en el poner atención, en planificar, en evaluar como causa-consecuencia, ¿me conviene hacer esto o no me conviene? Y finalmente es un cerebro que se organiza por trauma, ¿ya? Y que es un cerebro que está como organizado para defenderse, no para conectarse con los otros, ¿ya? Y esto a la vez, estas experiencias en la infancia llevan a que muchas veces uno vea en estos niños desarrollos que son disarmónicos. Y esto es súper importante clínicamente. Y es una de las cosas que a mí me ha servido mucho aprender, porque muchas veces uno tiene un paciente, por ejemplo, que tiene 13 años y uno cuando dice ya, ve la ficha, viene Juanito de 13 años y se imagina un poco más o menos cómo va a ser físicamente, cuáles son las cosas que uno esperaría de un niño de 13 años, pero a veces llega un paciente que tiene de apariencia física, se ve como de 18 años, o a veces se ve mucho menor, y que su capacidad cognitiva es mucho, o su capacidad como de moverse en el mundo es de un niño mucho mayor. Por ejemplo, esos niños que son a veces como forma de adaptación son súper inteligentes, son siempre muy atentos, ya se saben, a los 13 años se saben mover para todas partes, ya saben en el fondo en qué cosas, cómo lograr ciertas cosas. Son niños que son más vivos, o a veces también tienen retraso cognitivo, en el fondo no. Pero muchas veces las funciones ejecutivas, por esto mismo que mostrábamos anteriormente de cómo se va desarrollando ese cerebro, pueden ser mejor. Les cuesta planificar, les cuesta organizarse, les cuesta medir las consecuencias. Entonces uno dice, pero ¿cómo no cacha que si le roba a la abuelita lo van a retar y lo van a echar de la casa, y como que toman decisiones como uno desde afuera vería poco inteligentes, pero que tienen que ver con esta alteración de las funciones ejecutivas? O son poco empáticos, porque para poder ser empático uno tiene que tener la capacidad de estar atento a lo que le está pasando al otro. Y si tú no eres capaz de estar atento a lo que está pasando al otro, no vas a lograr ser empático con él, porque no te vas a dar cuenta de lo que está pasando. Y tienen en general una capacidad de regulación emocional de un niño de 2 o 3 años. O sea,
Y eso uno lo puede ver, por ejemplo, en los adolescentes que, no sé, pues la amiga el pololo terminó con ella y se terminan cortando, o no logran, o solo porque alguien le dijo, o sea, son muy desregulados emocionalmente, ¿ya? Y esto, ¿por qué es importante? Porque es el tratamiento para que funcione, tiene que ser, y todas las intervenciones que uno haga ambientales, tienen que ser adecuadas a la edad de desarrollo, no a la edad cronológica. Por ejemplo, si hay un niño que es muy, que tiene baja función ejecutiva, que le cuesta planificar, que uno no le puede decir, aunque tenga 13 años, no le puedes decir, oye, anda a hacer tu tarea, porque no va a ser capaz de lograr organizarse, sentarse, mantenerse ahí, y entonces va a ser, no, es que este niño no me obedece, no hace las tareas. No, uno tiene que partir, aunque tenga 13, como si estuviera en primero básico, la mamá sentándose al lado, ayudándole a hacer la tarea, encontrar, y así de a poquito va a poder ir avanzando, pero si no, si uno no va a la edad de desarrollo, eso va generando que los tratamientos no funcionen, aumenta la frustración en los niños y la frustración en los padres. Carmen, te van 5 quedando minutos. un poquito menos. Ya, perdón. Bueno, lo que importante es y esto es otra de las cosas importantes que hay que como tener claro en salud mental, que en el fondo lo que uno ve son síntomas, y esos síntomas nosotros los clasificamos como trastorno, pero lo que tenemos que ir a ver es lo que está debajo del síntoma, ¿ya? O sea, cuando llega un niño con fiebre a la consulta, uno dice, ya, fiebre, le doy paracetamol, pero no me quedo tranquilo con eso, ya voy a ver qué es lo que está detrás, por qué le está dando fiebre a este niño. Y en el fondo eso es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar, no solo clasificar y dejar sertralina o metilfenidato, sino que ver qué es por qué el niño está teniendo esa conducta. Entonces tenemos el síntoma, y lo que está debajo del síntoma son las experiencias adversas en la infancia, cómo ha sido su neurodesarrollo, cómo es su contexto. No da lo mismo. Y entonces la propuesta, en el fondo, lo que les quiero como transmitir es que la clasificación actual o la mirada que tenemos actualmente en salud mental en general es una aproximación patográfica, que es como diagnosticar enfermedades, y el problema de esto es que se atribuyen las causas a los niños, es el niño el que tiene el problema, no es el sistema, no es la mamá que le pega, entonces el niño es el oposicionista, el problema no es la mamá que le pega y porque el niño se defiende. Entonces no se aborda la causa multifactorial del problema, se cierran las puertas de la rehabilitación pero sí a uno le sirve porque uno dice, ya, quiero hacer el diagnóstico, qué es lo que le pasa a mi hijo, uno necesita a veces, los papás piden y nosotros como médicos también nos da una sensación de control y disminuye la ansiedad tener un diagnóstico, ¿ya? Pero este abordaje patográfico es muy injusto para los niños y niñas y jóvenes, ¿ya? Entonces la propuesta es ir hacia una aproximación comprensiva, que es una mirada ecobiográfica, que los síntomas y los trastornos son modos adaptativos en general desarrollados para hacer frente a las situaciones adversas que tienen que ver con la historia y con el contexto. Entonces, uno tiene que preguntarse más qué es lo que les ha pasado a este niño para llegar a esta situación, cuál es la función de la conducta, y en vez de preguntar así como, ¿qué hay de malo en ti? ¿Cuál es el trastorno? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Ya? Y eso, espérame, eso nada que ver, y se me fue. Pero las ideas finales, que de nuevo la tecnología me está medio ganando, es lo mismo, que el síntoma es como una señal de alerta, que la importancia de preguntar por la historia y el contexto, y la importancia que las intervenciones tienen que adecuarse a la edad funcional y no a la edad cronológica, ¿ya? Y eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Hoy qué ganas de estar aplaudiendo. A los 3 se pasaron y me están llegando hartas preguntas y tenemos unos minutitos más. Yo sé que ahora nos quedan 5 minutos para que termine la mesa, en verdad. Pero después hay unos 10 minutitos de receso, así que si se quieren quedar acá conversando, feliz. Dentro de los comentarios que han salido es que difícil la situación que nos plantea Felipe en su presentación.
efectivamente ante ACE es muy poca la oferta de intervención más especializada, según Carolina Cabello, y dentro de las cosas que uno se pregunta, y acá Natalia Meléndez pregunta por dónde creen que la atención primaria debe partir, y yo creo que ahí es súper interesante lo que dice Carmen respecto a, en vez de preguntarnos y encasillar al niño o al adolescente o incluso a los adultos en un diagnóstico del DSM, empezar a abrir un poco más esta cáscara y pensar en qué fue lo que le pasó, por qué llegó a esto. Catalina Paut pregunta, si en Chile tenemos adultos que tienen ese síndrome por sus propias infancias, ¿qué hacemos con ellos mientras están criando? ¿Cómo los ayudamos? No sé si... Eh, Dale, bueno, Felipe. mira, la tendencia en Chile es que a los niños que han sufrido experiencias adversas se los tratan a ellos solos, ¿ya? Es como que, y esa es la tendencia malísima del CERAME, y es que como que agarran al niño y le tratan de hacer esta cosa de resignificación, que ya no existe hace como 40 años y está prohibida hacerla en los niños con trauma. Comentario aparte, todo lo que nosotros hacemos acá en relación al trauma complejo, y lo mencionaba Carmen, que te podría mencionar miles de cosas de lo que tú dijiste, que es muy cierto, pero aquí lo que hacen es que tratan al niño solo, y en verdad toda la tendencia es que si tú tienes, es que sí se puede tratar con papás que han sido maltratados, abusados, y sí hay modelos que tú puedes trabajar y ayudarlos a que no maltraten ni abusen de sus hijos, ¿me entiendes? Pero acá tenemos esta tendencia a agarrar al niño solo y hacer estas psicoterapias infantiles que no tienen absolutamente ningún efecto, porque no tienen nada que ver con el trauma es mucho más complejo. Entonces la tendencia mundial ahora es como yo trabajo con los papás de estos niños, porque la gente piensa que esta gente es como es irreparable, y eso es una mala concepción. Si tú haces un buen trabajo terapéutico, yo he trabajado con papás maltratadores y abusadores, y si tú haces una buena terapia comprensiva y él entiende por qué él ha hecho lo que le hace a sus hijos, la verdad es que esa es como la tendencia actual. En otros países, por ejemplo, si tú tienes un niño con trauma, tú no puedes entrar solo a la consulta. Bueno, yo como hombre menos, pero ustedes tampoco pueden entrar solo con el niño a la consulta. Tiene que entrar o algún familiar o alguien que está de familia acogida, o si no, una trabajadora social. Y acá le hacemos acá en Chile hacemos consultas de psicoterapia infantil de modelos de ABC1. ¿Me entiendes? Esos que uno atiende acá en Las Condes, que te hacen pintar, te hacen dibujar y todo eso, y sabemos que eso es lo último que hay que hacer en el trauma complejo. Entonces sí se puede trabajar con los papás. Gracias, Sí, Felipe. Carmen, dale. yo quería agregar solo que se ha visto que papás que han tenido una infancia difícil, si han logrado como trabajar esa infancia y ser conscientes de ella, pueden ser muy buenos papás. O sea, en el fondo se puede evitar la transmisión transgeneracional cuando los papás son Sí, conscientes de que en el fondo porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los papás que están dañados ya dicen que el niño llora y está llorando para molestarlo y este niño y entonces, y no es así, al fondo tú tienes que tratar, los papás, trabajar con el papá para explicarle que el niño llora porque tiene hambre, pero eso no tiene que ver con ellos, sino que probablemente a ella el que le demanden o que le exijan y que tiene que ver con su historia, y ahí uno va como separando y se puede trabajar, pero en el fondo lo que se ve es que los papás tienen que estar conscientes de su propia historia para no, eh, para y, modificar la y- relación y- con su hijo. y lo que sí, y los profesionales tienen que estar muy preparados para aguantar y aceptar y querer y respetar a un papá maltratador y abusador. Los únicos dos criterios de exclusión que se usa aquí es que si es pedófilo, con el pedófilo no hay terapia que aguante, o si hay papás que tienen ciertas tendencias de que torturan a sus hijos. Pero el resto sí se pueden hacer muchas cosas interesantes.
Y ahí es Súper. donde yo creo que también como médicos tenemos, como médicos familiares, tenemos que saber cómo acoger a la familia, no juzgarla, no enjuiciar por No, lo que están claro. haciendo, sino que ir a preguntar nuevamente por qué es que está actuando de esa forma, y probablemente ahí es donde uno se empieza a encontrar con todas las historias del pasado de esa familia, y que probablemente vienen de hace mucho tiempo también. Entonces es un momento como para justamente reparar y para poder transformar un poco estos aprendizajes que venían un poco erróneos del pasado, y resignificarlos ahora en la crianza de los hijos. Y yo creo que en eso hay mucho en que podamos aportar nosotros como atención primaria, y poniendo harto énfasis también en los primeros años de vida. Súper. Hemos discutido ahora en estos minutos harto sobre como, porque yo creo que es una cosa, una sensación que todos tenemos como médicos, que nos da como miedo de repente preguntar porque no sabemos cómo hacernos cargo después de todo esto. Entonces, pero todo parte por atreverse a preguntar. Entonces, hemos hablado un poquito de lo individual, y en el chat hay algunas preguntas acerca más como de lo global. Por ejemplo, Fabián Ponce pregunta, ¿países que tienen mejores cifras es porque han intervenido por políticas públicas, son diferencias culturales, otros? Y después Juan Carlos Poblete Silva pregunta que cuál fue el programa que intentó impulsar para que el gobierno bajó en su momento. Entonces, como hablar un poquito de eso antes de cerrar esta mesa Sí, sería mira, importante. voy a hacerlo rápido para que otro... Mira, uno de los mejores modelos es el modelo de San Francisco allá en Estados Unidos. Ese modelo tiene ciertas características. Primero, trabajan en red, pero de verdad. Es decir, colaboran en red de verdad, y tienen un sistema así, pero que salta, hay un niño maltratado y ¡pum!, saltan y empiezan a coordinarse las redes de los terapeutas con los trabajadores sociales, si hay problemas judiciales, con el abogado. Ese es uno de los aspectos más impresionantes que tienen ellos, este trabajo en red. Los otros, ellos tienen la conciencia que en Chile no tenemos, y es que ellos entendieron esto. Por eso yo mostré la pirámide de la muerte de Felitti, porque acá en Chile no existe ninguna conciencia de los efectos que tiene el trauma. O sea, si a mí me dicen que el 90% de las personas que estuvieron en la cárcel, que están en la cárcel, estuvieron en el Sename, yo como político, por último, con un poquito de humanidad, o que un político vayan a visitar un centro del Sename. El Sename es realmente es un sistema que es uno de las causas de por qué hay tanto trauma complejo, ¿ya? Entonces, el trabajar en red es muy importante. Lo otro, voy a ser bien rápido, trabajar con los papás, como ya dijimos. Lo otro es que tienes que estar bien formado en el tema del trauma, y tienes que estar formado en tu trauma. Tal cual como pusiste, el 60-70%, de acuerdo a los estudios de Finkelkor, muestra que todos nosotros hemos vivido algún trauma, y si no lo vivimos, por lo menos nadie fue cuidado de la manera tan perfecta como aparece en los libros. Eso ya lo tenemos claro. Y lo otro que también ellos hacen muy importante es que teóricamente, si tú trabajas pacientes con trauma, no debería atender más de 7 o 8 pacientes, no a la semana. No puedes atender más de 8 pacientes en el transcurso. Si das de alta uno, viene otro, pero no puedes estar atendiendo más de 8 pacientes si realmente quieres dedicarle toda la energía que necesita ese paciente. Acá atienden 30. ¿Qué haces con 30 pacientes? ¿Entiendes? Y yo quería decir algo antes de poder terminar, muy breve, que me impresionó mucho la presentación de Carmen, ¿me entiendes? Porque ella entendió muy bien lo que ni siquiera los psiquiatras han entendido. Primero, que el síntoma no es la etiología, ¿me entiendes? Es decir, en medicina es muy claro que si tú tienes fiebre, no tienes un trastorno de la fiebre. Hay un virus que hay detrás que está provocando eso. Acá los psiquiatras todavía no entienden, piensan que el síntoma es la explicación, y el síntoma solamente es la expresión de la desregulación homeostática. Entonces eso nos genera en la psiquiatría un problema gravísimo, porque, y aquí voy a lo segundo que tú dijiste, nadie se mete en la historia de los niños con trauma, ¿me entiendes? Es verdad lo del iceberg, ¿me entiendes?
Nosotros llevamos 15 años elaborando un modelo que parte desde el apego desorganizado, de la microobservación, y hemos elaborado que la vida de un niño con trauma tiene una coherencia, tiene, como tú dijiste, también un sentido adaptativo. Y eso es lo que hemos tratado de que la gente entienda, de que no tratar al paciente como un síntoma. Nos llegan estos que llegan con el DSM-5 ya completo, cosa que es completamente errónea, pero lo que tenemos que hacer, aparte de este sistema de detección temprana, es que tenemos que entender que una persona con trauma complejo es una persona que sí tiene una coherencia en su vida. Y las cosas que hace, por más extrañas que parezcan desde afuera, tienen una coherencia homeostática predictiva. Y ese es el modelo que nosotros tenemos, de meternos en la vida y en la coherencia homeostática, respetuosa de por qué llegaste a lo que hace, y hemos visto que ha resultado bastante bien. Así que te agradezco, Carmen, por tu comentario, porque Gracias. yo llevo trabajando con psicólogos de diferentes instancias y ninguno de los psicólogos y los psiquiatras no han entendido lo que tú pusiste en 3 minutos en un PowerPoint. Así que me alegra saber que alguien entendió, ¿me entiendes?, lo que está pasando con el trauma complejo, y llevo 10 años dando miles y miles de conferencias y seminarios y no entienden esto que tú acabas de justamente decir, que es fundamental. ¿Vamos a empezar a creer la muerte entonces? Créete la muerte, dale nomás, tienes todo el derecho. Muchas gracias. Oye, yo porque ya sé que estamos pasando el tiempo, y para terminar, no quiero como que quede una visión como pesimista, porque uno ve los números y dice que es como para morirse, y si cada persona puede atender 8 o 9 pacientes, diciendo, o sea, como que es un problema sin solución, pero quiero recalcar lo que puso la Maca en su presentación, de que claro, que un estrés tóxico o un estrés alto con un adulto o con alguien al lado, con una comunidad al lado, puede disminuirse, y se puede hacer como un buffer, y uno puede salir adelante. Entonces, ya solamente cuando que un niño que entra a la consulta, que todo el mundo lo ha etiquetado, que tú eres el trastorno positivo intensivo, que lo hacís pésimo, que el médico lo vea y le diga, ¿qué te pasó? Ya solo esa acción va generando cambios, y es un espacio, puede ser un espacio contenedor que puede ser protector, y que claro, no va a ser la solución al problema, pero sí un médico así, con un profesor así, con una mamá que de a poco cambia la mirada, va logrando como enrielar mejor la trayectoria de ese desarrollo. Eso. Muchas gracias. Gracias a los tres, en verdad se pasaron. Hay varios comentarios, muchos comentarios de felicitaciones, no han sido solo preguntas, que son excelentes, muy desafiantes, y fundamental que como médicos familiares manejemos el tema y lo consideremos en nuestro quehacer. La audiencia agradece mucho a los presentadores y deja que el tema quede como en discusión a la intervención. Así que un poquito esa era la idea del comité, que esto al final fuera como plantar una semilla y que quede como parte de nuestro quehacer, ¿ya? Así que Sí. muchas gracias a los tres. Sigan hablando de la fe, sigan haciendo cosas por eso, no lo paren aquí, es que realmente es urgente, es la peor pandemia del mundo que tenemos. Gracias. Gracias. Y gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que estén bien, chao. Chao. Que les vaya bien.